Dios te bendiga, te habla el evangelista Alexander Rodríguez. Gracias por estar ahí. Y hoy queremos comenzar una serie titulada Hambre y Sed por la presencia de Dios. Vamos a estar viendo acá en nuestro canal cómo podemos mantener el hambre por la presencia de Dios, cómo podemos encontrarnos, buscar esa presencia, cómo podemos llenar ese vacío, cómo podemos saciar las necesidades del alma. Así que quédate con nosotros que vamos a ver y vamos a estar viendo. Y hoy iniciamos esta poderosa serie y yo sé que será de bendición. Quiero leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, verso 6. Algo muy poderoso. Y dice así la palabra del Señor, este solo versículo, Mateo capítulo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dando inicio a esta poderosa serie y hablar del hambre y la presencia de Dios, vemos que el hombre en sí tiene necesidades físicas, pero también tiene necesidades espirituales. Las necesidades físicas del hombre, el hombre para poder vivir, mantenerse con vida en esta tierra, tiene que diariamente, gloria a Dios, ser alimentado, comer, tiene que, gloria a Jesús, beber agua, tiene que saciar su sed para poder el cuerpo y el ser humano crecer, gloria a Dios, de forma normal, tiene que ser alimentado correctamente. A veces por la falta de alimentación, las personas entran en un desgaste físico y puede durar menos tiempo en la tierra, puede perder la vida, puede coger una infección, puedes morir. Entonces, así mismo es en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual, nosotros como seres espirituales llamados por Dios, también tenemos unas necesidades físicas, pero también tenemos necesidades espirituales. Como mismo el cuerpo humano siente hambre, así mismo el espíritu humano también tiene hambre de Dios. Debemos de saber que cuando Dios forma el hombre desde el huerto de Edén en Génesis, la Biblia habla, gloria a Dios, en el principio, que Dios sopló en el hombre su ruach. Y ese ruach es un espíritu que Dios sopló al hombre. Y ese espíritu, dice la Biblia, que es un espíritu incorruptible, no se corrompe. Es un espíritu que nada lo daña. Porque la Biblia relata que cuando el hombre muere, ese espíritu va a Dios quien lo dio. O sea, ese espíritu es imposible de que se contamine aún estando en un cuerpo humano, en un cuerpo quizá que su declive de su pensamiento vaya de continuo al mal. Este espíritu que Dios puso en el hombre sirve como intérprete, como traductor y como también como conector para que el ser humano pueda conectarse al Espíritu de Dios. Es por eso que la Biblia habla y dice que el único que conoce a Dios es el Espíritu de Dios, y el que conoce al hombre es el Espíritu del hombre, hablando de las profundidades, gloria a Dios, y de los secretos y de que hay en el hombre. Entonces usted tiene que entender que ese espíritu que Dios puso en nosotros tenemos que mantenerlo activo y tenemos que mantenerlo alineado para que el espíritu pueda estar conectado al Espíritu de Dios y nosotros entonces mantenernos con una vida espiritual sana. Entonces, ¿cómo yo alimento ese espíritu? ¿Qué yo tengo que hacer para poder, gloria a Dios, saciar el hambre, la sed que hay en ese espíritu? ¿Qué espíritu? Espíritu que Dios puso, ya mencionado, puso en el hombre. Ahora bien, si el ser humano constantemente, día tras día, tiene que comer para mantenerse vivo, entonces, ¿por qué a veces que en el ámbito espiritual nosotros nos descuidamos, entramos en un descuido y no valoramos la vida espiritual como la vida física? Yo veo personas que su cuerpo físico lo cuidan. Yo veo personas que, gloria a Jesús, van a, hacen sus ejercicios, gloria a Dios, llevan su dieta y cuidan el cuerpo físico. Gloria a Dios, claro está que es el templo, dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, pero cuidan el vaso exterior. ¿Y qué tal si también nosotros cuidamos nuestro ser interior? Cuidamos nuestro espíritu.
Ahora bien, ¿por qué en Mateo capítulo 5, Jesús hablándole a los discípulos después que lo llamó en el Sermón del Monte, le está dando la enseñanza y le está hablando de la bienaventuranza? La palabra bienaventuranza significa afortunado, significa dichoso. Y Jesús se sentó a enseñarle a los discípulos. Y dentro de la enseñanza que Jesús le está dando, ojo, haciendo un paréntesis, es la enseñanza primordial y son la columna vertebral de todo los apóstoles y el crecimiento de una iglesia, el crecimiento de los primeros ministerios, el crecimiento y el desarrollo de todo. En el Sermón del Monte se encuentran todos los pilares y los fundamentos para Dios sobre ellos edificar lo que hoy se llama iglesia. Allí en el Sermón del Monte, el maestro se toma su tiempo, dirigido por Dios, para instruir los apóstoles que van a ser los precursores, los que van a anunciar el evangelio de Dios por toda la humanidad. Entonces, tenemos que irnos a la fuente, tenemos que irnos a lo primero. Entonces, dentro de esas primeras enseñanzas que Jesús le da a sus discípulos, una de ellas le hace mención del hambre y la sed por la justicia de Dios, del hambre y la sed por la parte espiritual, del hambre y la sed de lo que es nuestra alma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Bueno, que nosotros como seres humanos, en gloria a Jesús, y también seres espirituales, sentimos dos tipos de hambre. Una hambre física de comer comidas naturales o comida, ¿verdad? Y una hambre espiritual. Pues por eso que el hombre tiene esa hambre. El hombre aún conoce o no conoce de Dios, tiene esas necesidades espirituales. Por eso es que el hombre, cuando está sin Dios, siente un vacío. Siente que hay algo que por más que él come, por más que él bebe, por más que anda en las calles, por más que disfruta del mundo supuestamente, gloria a Dios, por más que disfruta de los placeres del mundo, como quiere el hombre siente esa necesidad y ese vacío. Y ese vacío y esa necesidad que hay en el hombre es el hambre y la sed por la presencia de Dios. Solamente lo llena Dios. Ahora bien, cuando Jesús se sienta en el Sermón del Monte y le dice a los discípulos, bienaventurado el que tiene hambre, le está diciendo, ustedes son afortunados, son dichosos si logran sentir el hambre. Wow, yo siento la presencia de Dios. Si logran sentir el hambre por Dios. Al parecer, no todo el mundo siente hambre. Al parecer el hambre está ahí, como dije, incluso en las personas que no conocen de Dios. Pero alguna vez ese sentimiento no lo valoramos. El hambre espiritual está ahí, pero ese sentimiento no lo ponemos por alto. No le damos sentido a ese sentimiento. A ese vacío que hay en el hombre no le damos sentido. A veces nos importa, a veces lo pasamos por alto, pero el hambre está ahí. Pero Jesús dice, bienaventurado, o sea, dichoso es el que logre darse cuenta que tiene hambre de la justicia de Dios. Bienaventurado es el que logra darse cuenta que tiene sed de la justicia de Dios. ¿Por qué dice bienaventurado? Porque no todo el mundo se preocupa por su ser interior. La gente se preocupa por cómo se ve por fuera. La gente se preocupa por cómo estás, cómo la gente lo ve, qué dicen, qué van a decir la gente de él, qué piensan las personas que lo rodean. Pero no se preocupan por las necesidades del alma. No se preocupan por el vacío que hay en tu corazón. No se preocupa, gloria a Dios, por qué va a pasar después que yo muera. No se preocupan por el más allá. No se preocupan por llenar su verdadera realidad, su verdadero vacío que está en el alma, en lo más profundo. No se preocupan por saciar esa hambre y esa sed por la presencia de Dios. Ahora bien, me gusta algo, y es que la Biblia dice que Jesús le dijo, bienaventurado, dice, porque ellos serán saciados. Si alguien tiene la capacidad de saciar esas necesidades espirituales en el ser humano, se llama Dios. Escuche esto. Si alguien tiene la capacidad suficiente para saciar las necesidades del alma, es Dios. Es Dios. O sea, tú nunca podrás saciar las necesidades de tu alma fuera de los caminos de Dios. Tú nunca podrás ser saciado
buscando otra alternativa, buscando otra opción, buscando otro camino, si no es a través de Dios. Pregúnteme por qué. Es porque esas necesidades las creó Dios en el hombre. Esas necesidades las creó Dios para que el hombre se acercara a Él, para que el hombre reconociera que por más cosas que hiciera en esta tierra, hay un ser interior en el hombre, gloria a Dios, unas necesidades espirituales que también son de suma importancia. Además, yo diría que son más importantes que las necesidades físicas. Porque la Biblia dice que todo lo que se ve hecho de lo que no se veía. Yo creo, y la Biblia me lo confirma, de que nosotros no vinimos a la tierra por venir, venimos con un propósito. Y antes de estar aquí en la tierra, yo creo que ya fuimos formados en la mente y en el corazón de Dios. Aleluya. Yo creo que ya nosotros existíamos antes de estar aquí en la tierra. Y tú dirías, ¿cómo así? Sí, porque ya existíamos en el corazón y en el pensamiento de Dios. Lo que te estoy diciendo es que tú no ganaste la batalla, gloria a Jesús, cuando tus padres, gloria a Dios, tuvieron relaciones para que tu madre quede embarazada, gloria a Dios. Tú no ganaste la batalla y dijiste, no, entré, gloria a Dios, fui así, hice esto, lo logré. Ya desde el comienzo, desde el principio de todo, gloria a Dios, desde aquel contacto, desde aquella relación que estuvieron tus padres, desde ese momento ya Dios sabía que tú venías al mundo. Es más, desde antes de eso ya Dios tenía un propósito especial contigo. Es por eso que yo le dice al profeta, desde antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí. Porque es que Dios buscará la manera siempre de hacerte entender su propósito, su realidad. Pero ¿qué pasa si el hombre no siente esas necesidades? ¿Qué pasa si el hombre no se preocupa por lo más importante que es su alma? ¿Algún momento tú has pensado a dónde irás tu alma después de la muerte? ¿Algún momento tú has pensado qué va a hacer conmigo después que yo me vaya de esta tierra? ¿En algún momento has pensado qué estoy haciendo yo con mi vida? Los años van pasando y yo sigo en el mismo camino, en la misma posición. Entonces me preocupa lo que Jesús enseña, porque dentro de las enseñanzas principales, en el monte de la, gloria a Jesús, en el sermón del monte, dentro de las necesidades espirituales, Jesús establece unas necesidades que usted diría son físicas, pero hay unas necesidades del espíritu, que el espíritu también tiene hambre por Dios. Y es por eso que, gloria a Jesús, usted tiene que cultivar eso. Usted tiene que darse cuenta que hay unas necesidades espirituales que son mejores, que son prioridades en su vida. Las necesidades espirituales son prioridades. Ahora bien, cuando usted ve toda la Biblia, analiza todas las escrituras, algo que me impacta y me llama la atención es que Jesús no solamente enseñó con palabras, sino que también Jesús enseñó con hechos y realidad. Y Jesús le está hablando a ellos de hambre y sed por la presencia del Padre, por la presencia de Dios mismo. Pero Él mismo también la experimentó en un momento determinado. En un momento determinado le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quieres comer? Juan capítulo 4. Tiene hambre, quiere comer. ¿Y sabes qué Jesús le dijo? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, completar la obra del que me mandó. Wow, yo siento la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo acá? Jesús está explicando en Juan capítulo 4. Está explicando lo siguiente, y Jesús está hablando de que su necesidad era cumplir y su hambre estaba y era saciada en el momento que él obedecía a su padre y cumplía con las necesidades que su padre le había establecido. Entonces, ¿de qué hambre Jesús está hablando ahí? Jesús está hablando de lo mismo que había enseñado en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, lo mismo que había enseñado en el Sermón del Monte. Jesús ahora está diciendo que su hambre, su comida es predicar el evangelio. Su comida es ir por las almas. Su comida es
gloria a Jesús, decir que Cristo viene de nuevo. Su comida es anunciar el evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación. Su comida es decirle al pueblo que el reino de los cielos se había acercado. Ahora yo te pregunto, mirándolo en una forma física y mirándolo con los ojos humanos, Jesús también tenía necesidades como humano, porque acuérdese que Él salió de María, vino a la tierra de forma humana, en un cuerpo humano, sujeto a edad, a tiempo. Pero ¿qué pasa? Él también tenía necesidad de hambre, de comer, comía. O sea, tenía dos necesidades, tanto espiritual como física, en el sentido, gloria a Dios, de que él sabía que tenía que alimentar esas dos áreas. ¿Cuál era? Bueno, el área física, el cuerpo humano, pero también tenía que hacer la voluntad de su Padre, y eso saciaba la hambre y la sed que tenía de Dios Padre. Entonces, usted tiene que entender ¿qué es lo que al hombre le conviene? Usted tiene que entender qué es lo que a usted le conviene como ser humano. No solamente a usted le conviene comer y llenar su cuerpo físico, sino que a usted le conviene también darse cuenta de que su cuerpo espiritual, de que su espíritu también tiene hambre y sed por la presencia de Dios. Y si usted no siente el hambre y la sed por la presencia de Dios, entonces usted tiene problemas. Porque hasta las personas que menos conocen de Dios, hasta el ateo que no conoce de Dios, entiende, escuche esto, entiende que aunque él quiera negar la existencia de Dios, aunque un ateo quiera negar y decir que Dios no existe, a lo profundo de su corazón hay una luz que lo alumbra y le dice, es que hay un ser, no sé cómo se llama, pero hay un ser superior. Las veces que he tenido que hablar con personas ateas, al final llegan a la conclusión de decir, es que yo no sé, Dios no existe, pero al final cuando tú le enseñas las escrituras, dice, yo sé que hay un ser supremo, hay un ser que está por encima de todo, yo lo sé. Aunque no lo llame Dios, el peor ateo, su alma le dice que hay algo que nada lo llena en la tierra. Que hay algo que necesita ser saciado y solamente lo sacia un ser supremo. No importa cómo usted le llame, yo le llamo mi Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que hace falta en este tiempo? Darse cuenta de que hay necesidades espirituales y son prioridades en la vida del hombre. Lo que pasa es que usted, enfocado en las cosas físicas, no se ha dado cuenta que las necesidades espirituales en el hombre son prioridades, son de más importancia o de suma importancia. Porque al final, señores, tú podrás tener todas las cosas del mundo, pero si no logras tener la presencia de Dios en tu vida, será una persona incompleta. Será una persona que nunca te sentirá bien. Porque la Biblia dice que cuando nos unimos a Dios, dice la Biblia, somos un espíritu con Él. Realmente el hombre es completo cuando logra darse cuenta de que tiene hambre y sed por la presencia de Dios. Es por eso que Jesús dice, bienaventurado es el que tiene hambre y sed por la presencia. Entonces hoy, en la primera parte de esta serie, yo quiero que usted entienda que como mismo usted tiene unas necesidades físicas que tiene constantemente día tras día que ser saciada, también hay unas necesidades espirituales relacionadas al alma. Y esas necesidades, vaya redundancia, esas necesidades son de suma importancia en la vida del hombre. Ahora bien, escuche esto. Cuando usted logra, aleluya, que es la diferencia, y vamos a entrar en ese punto, cuando usted logra comer en el ámbito físico y ya está lleno, ya usted le pueden brindar la comida mejor, el mejor manjar, y usted va a decir, no quiero, estoy lleno. Como decimos acá en mi país, acá dominicana, le pueden brindar bizcochito y usted va a decir, no quiero, estoy lleno.
porque ya usted ha sido saciado. Pero lo importante del hambre espiritual es que en el momento que vamos a Dios, primero tengo que reconocer que tengo la necesidad de tener a Dios. Porque si el hombre no reconoce sus necesidades espirituales y no reconoce que tiene que acercarse a Dios, es imposible. Porque la Biblia dice: acerquémonos a Dios sabiendo que en Él hay. O sea, yo tengo que acercarme a Dios conociendo primero mis necesidades, mi posición como hombre, y saber que yo solo no puedo lograrlo, que es a través de Dios, que mi hambre espiritual no la puedo saciar sino a través de Jesús, a través del Padre. Tengo que ir a Jesús, tengo que ir al sacrificio, a la cruz, para poder saciar mis necesidades espirituales. Hasta que yo no entienda eso y reconozca que hay un vacío en mi vida que tiene que ser saciado y solamente Dios lo puede saciar, no me voy a acercar. Pero en el momento que yo me acerque, lo lindo del caso es que en lo espiritual es totalmente contrario a lo físico. En lo físico tú comes y si te llena, ya tú no sientes hambre. Ya te pueden brindar el mejor manjar, estoy repitiendo, y tú no vas a comer nada. Pero en lo espiritual es diferente. ¿Cómo es en lo espiritual? En lo espiritual es que mientras más tú tienes y conoces de Dios, mientras más hambre tú tienes, cuando va el Padre te sacia, pero la misma vez de saciarte, produce más hambre en ti de seguir buscando su presencia. Lo que estoy diciendo con esto es que el hambre espiritual en el hombre nunca se termina de saciar por completo. Porque mientras más y más y más conocemos de Dios, más hambre tenemos para seguirlos conociendo. Porque Dios, la mente humana es una mente finita para conocer el todo de Dios. Por lo tanto, todos los días experimentamos cosas nuevas, y eso es lo lindo de esto, de que como experimentamos cosas nuevas en Dios, tenemos que seguir teniendo más y más hambre para seguir entrando en niveles sobrenaturales de Dios y seguir viendo cosas que nunca hemos visto. Y al ver eso, al mismo tiempo nos sacia y al mismo tiempo nos da más hambre. Eso es tremendo. Porque cómo es que la comida espiritual que viene del cielo nos sacia, pero también provoca más hambre en nosotros. Es que el hombre tiene esa necesidad dada por Dios de que cada día conocer algo nuevo de Dios. Y esto lo vamos a ver en esta serie. Vamos a ver cómo podemos mantener esa hambre. Vamos a ver cómo podemos cultivar esa hambre. Vamos a ver también cómo nos vamos a ir saciando poco a poco. Vamos a ver todo eso, pero usted tiene primero que entender que tiene obligatoriamente que darse cuenta que tiene que alimentar el espíritu. Hay gente, no te afanes tanto por las cosas terrenales, no te afanes tanto por quedar bien con los hombres, no te afanes tanto por satisfacer las necesidades humanas. Recuerda que hay unas necesidades que son espirituales y como único son saciadas es a través del Espíritu de Dios. Así que no te desconecte, está pendiente a nuestro canal, porque esto solamente es la introducción de cómo tener hambre y sed por la presencia de Dios. Recuerda que en un próximo capítulo vamos a hablar de cómo podemos mantener y cultivar el hambre y la presencia de Dios y cómo lo vemos a la luz de las Escrituras. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por seguirnos.